Quitando los límites a Dios, por el Dr. Jim Richards. Capítulo 10. El compromiso del señorío. Una de las principales razones de la falta de victoria entre los cristianos se remonta a la forma en que se les presentó el Evangelio por primera vez. La mayoría de los recién convertidos se les enseña a invocar a Jesús para obtener la salvación, pero le falta compromiso con su señorío porque el concepto de señorío no se les explicó adecuadamente. Muchas personas, y también demonios, saben y creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ese conocimiento por sí solo no es suficiente para la salvación. Debe haber un compromiso con su señorío. En ninguna parte del Nuevo Testamento se promete la salvación desvinculada del señorío. La Biblia no nos enseña a invocar el nombre del Salvador, sino a invocar el nombre del Señor. La salvación es lo que hace a Jesús Señor de nuestras vidas. Incluso hay cierta confusión sobre lo que debemos confesar con nuestra boca cuando somos salvos. Algunas personas enseñan que debemos confesar nuestros pecados para ser salvos. Pero la Biblia dice que debemos confesar a Jesús como Señor para ser salvos. Romanos 10:9. En el Nuevo Testamento, la palabra Señor se usa para referirse a un dueño, amo o el que tiene el control. En otras palabras, el jefe. Si la salvación está condicionada a hacer Jesús Señor, es obligación del recién convertido encontrar la voluntad del Señor y hacerla. Este proceso no es la salvación por obras, es el fruto del arrepentimiento. ¿Qué es la salvación del Señor? La palabra que se traduce en la Biblia como salvo es la palabra griega sozo. Tenemos la tendencia de limitar nuestra comprensión de esta palabra unida al nuevo nacimiento. Sin embargo, en los tiempos de la Biblia, la palabra se entendía con claridad como mucho más que nacer de nuevo simplemente. La concordancia de Strong define sozo como liberar o proteger, curar, preservar, salvar, hacer el bien, estar entero. El léxico de Tyler amplía la definición para incluir mantenerse sano y salvo, rescatar del peligro o de la destrucción, sanear, restaurar la salud, liberar de las penas del juicio mesiánico. Veamos cómo usó Jesús la palabra sozo en Mateo 1:21. Se dio la profecía de que Jesús sozo a la gente de sus pecados. En Mateo 9, una mujer con un flujo de sangre tocó a Jesús y fue inmediatamente sanada. Jesús se volvió hacia ella y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha hecho sozo. En Marcos 6:56, multitudes de personas fueron sanadas cuando tocaron el borde del manto de Jesús. En el idioma original dice: todos los que le tocaron fueron hechos sozo. Sabemos que Jesús murió para librarnos de las consecuencias del pecado para que podamos disfrutar de su salvación. Por tanto, estamos obligados a recibir cada aspecto de la salvación. Si Jesús es realmente nuestro Señor, no tenemos la opción de rechazar la vida abundante. Si Jesús es realmente nuestro Señor, entonces estamos obligados a llegar a los perdidos, a deshacer las obras del diablo, a tener la vida abundante y a hacer las cosas que Él hizo. Es más grande. Debe creer que Dios cumplirá sus promesas y perseguir activamente esas promesas, no por avaricia o incluso necesidad, sino porque Jesús es el Señor. Debe permitir que su perfecta salvación se manifieste en su vida. La salvación es más que un billete al cielo, es la suma total de lo que Jesús consiguió para nosotros con su muerte. Es la vida plena y abundante. Por tanto, la vida abundante debe ser la norma para cada cristiano. Es la obligación, no la opción de cada creyente. Capítulo 11. Ver a Dios tal como Él es.
La Biblia dice que cosechamos lo que sembramos. Gálatas 6:7. Uno de los frutos de nuestra siembra es la forma en que vemos a Dios. Tenemos la tendencia de ver a Dios a la luz de nuestras propias acciones. Por ejemplo, cuando menos damos, más difícil es para nosotros ver a Dios como generoso. Si queremos salir del pensamiento negativo y de la incredulidad en la que estamos inmersos, debemos empezar por ver a Dios como realmente es. No basta con tener una creencia indirecta de Dios, por muy sólida que sea la doctrina. Debe encontrarse con Dios por usted mismo a través de la oración y la palabra. Cuando lea la Biblia, mézclela con la oración. Recuerde, no está leyendo para encontrar una lista de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Está leyendo para tener un encuentro personal con Dios. Está conociendo a una persona, no un sistema legal. Lea con el corazón abierto y ore con la Biblia abierta. Dios se le revelará. A medida que lea, recuerde algunas cosas básicas. En primer lugar, usted es un creyente del nuevo pacto. No intente relacionarse con Dios a través de la justicia de las obras. Siempre le obligará a entrar en el legalismo o la autojustificación. Las únicas cosas del antiguo pacto que le pertenecen son las promesas. Usted está cualificado para recibir las promesas porque está en Jesús. Debe tener una comprensión absoluta del hecho de que Jesús le liberó de todas las maldiciones de la ley. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, convirtiéndose en una maldición para nosotros. Somos liberados de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dios ha reservado su juicio para el día del juicio. Por tanto, hasta que ese día llegue, Dios no está juzgando a nadie. Dios le amó lo suficiente para enviar a Jesús morir en su lugar. No trate la muerte de Jesús como algo vano. Cada pecado que cometió fue puesto sobre Jesús. La Biblia nos dice que Él se convirtió en ese pecado. Segunda de Corintios 5:21. Después de tomar nuestro pecado, Él tomó el castigo que nuestros pecados merecían. Cada cosa mala que ha hecho y cada cosa mala que hará estarán cubiertas por la sangre de Jesús. Jesús tomó el castigo para que usted no tuviera que tomarlo. Dios envió a Jesús por medio de quien derramaría su amor sobre la humanidad. Que Dios le juzgue ahora y traiga dificultades a su vida equivaldría a rechazar la muerte de su Hijo. Romanos 8:34 plantea la pregunta: ¿quién es el que condena? Cristo que murió. Si Cristo murió por ti, ¿te condenará ahora? No vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dios es un Dios bueno. Santiago 1, del 16 al 17 dice: amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Si esto es cierto, ¿por qué entonces se culpa a Dios por cada cosa mala que le sucede a la humanidad? Cuando algo malo le ocurre a un pecador, gran parte de la gente de la iglesia lo llama el juicio de Dios. Si algo malo le ocurre a un hombre justo, la misma gente lo llama la soberanía de Dios. Santiago nos advirtió que no cometiéramos ese error. Dios es un Dios bueno. Recuerde, Dios no es esquizofrénico, no cambia. Malaquías 3:6. No envió a su Hijo para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, solo para cambiar de opinión y decidir: voy a volver a poner la maldición de la ley sobre vosotros. Es el diablo quien trae la enfermedad, la pobreza y la esclavitud, y luego trata de hacernos culpar a Dios por ello. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Juan 10, del 10 al 11. Esta es la clave para entender el nuevo pacto.
Dios no le hace cosas malas, el diablo es quien lo hace. La cosa más astuta que hace el diablo no es robar, matar y destruir. Jesús nos dijo que haría eso, pero va más allá, por lo que el diablo sí roba, mata y destruye, pero luego nos convence de que Dios fue quien lo hizo. Satanás trae la maldición y luego señala todos tus fallos para convencerte de que Dios le ha enviado a usted lo que le merece. Toda aflicción y opresión es del diablo, y Jesús vino a liberar al hombre de esa opresión. En Lucas 19:10, Jesús nos dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Primera de Juan 3:8 nos dice que Jesús vino a la tierra para destruir las obras del diablo. Hechos 10:38 nos dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Juan 10:10 dice que Él vino a darnos la vida abundante. En Juan 14:12 Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio un claro encargo. Y cuando vayan a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitar muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mateo 10, del 7 al 8. En Juan 20:21, Jesús nos dice que somos enviados tal como el Padre lo envió. Nuestro propósito y poder en este mundo es el mismo que el suyo: deshacer las obras del diablo. Debemos tomar su evangelio y liberar a las personas del pecado, la pobreza, la enfermedad y el mal. Debemos romper el poder del diablo sobre la humanidad. Como puede ver, Jesús no ha cambiado su voluntad con la humanidad. Su ministerio no ha cambiado. Ahora, como entonces, su voluntad se cumple a través de los hombres que creen. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10 que debemos enseñar este evangelio de la misma manera que lo recibimos, gratuitamente. Dar gratuitamente significa más que sin coste. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto significa que somos justificados por la gracia, no por las obras. De la misma manera, recibimos por gracia sanidad, milagros y todas las demás promesas de Dios, no por obras. No hay condiciones en lo que se nos da gratuitamente, aparte de la necesidad de la fe. ¿Por qué Dios debería sanarme o hacerme prosperar?, se preguntará. Ciertamente no lo merezco. Pero Jesús no instruyó a sus discípulos para sanar solo a aquellos que le merecían. Él dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Mateo 10:8. Una vez que comenzamos a caminar en el amor y a compartir el evangelio gratuitamente, podemos ver a Dios como uno que da gratuitamente. Las únicas obras que Dios requiere son las obras que resultan de la fe. Santiago 2:20. La fe sin obra está muerta. Del mismo modo, las obras sin fe están muertas. Cuando creemos en las promesas de Dios, actuamos según esa creencia y no esperando obtener las promesas. Jesús no puso condiciones a las personas que sanó. No se ganaron su sanidad con buenas obras, sino que fueron sanados de la misma manera que usted puede serlo, gratuitamente. Capítulo 12. Dios es amor. Ante todo, Dios es amor. Cuando entramos en el lugar santísimo, no encontramos el tribunal de justicia, sino el tribunal de la misericordia. Cuando nos adentramos en lo más profundo de Dios, hallamos el amor como eje de su motivación eterna. Primera de Corintios 13 describe el amor de Dios, no el amor que requiere solo de nosotros, sino el amor que nos demostró en la persona de su Hijo. Al leer este pasaje,
Inserte la palabra de Dios en todos los lugares donde aparece la palabra amor. Después de todo, Dios es amor. Dios es paciente, es bondadoso. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. Dios no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Dios todo lo soporta. Si Dios es amor, y lo es, ahora podemos empezar a entender a Él y también a su bondad. Cuando Dios nos manda a caminar en el amor, Él ejemplifica ese mismo amor hacia nosotros primero. Dios está derramando bendiciones sobre usted continuamente y Él quiere que las reciba. Quiere mostrarle su bondad a través del Señor Jesús. Dios no tiene una doble moral. Nos da el mismo amor que requiere que nos mostremos los unos a los otros. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si Dios requiere que mostremos compasión y generosidad hacia nuestros hermanos, ¿no hará lo mismo con nosotros? Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si creen que Dios puede sanarle, pero no lo hará porque es su voluntad mantenerle enfermo, ¿cómo puede mantener una actitud amorosa hacia Él? Me resulta difícil concebir cómo la gente puede realmente amar a Dios como debe si creen que Dios trata a sus hijos de esa manera. Una vez me encontré en una situación económicamente desesperada. Acudí a un amigo que sabía que era más que capaz de ayudarme a superar la situación en la que me encontraba. Reconoció que tenía los medios para ayudarme, pero por motivos que desconozco se negó a hacerlo. No fue sencillo superar los sentimientos que experimenté por su negativa de ayudarme en ese momento tan complicado para mí. Culpar a Dios por las oraciones sin respuesta se convierte en una raíz de amargura para muchos cristianos. En un momento de necesidad se volvieron a Dios, pero porque no sabían cómo poner en práctica los principios de la fe, no podían recibir de Dios y en consecuencia sentían que Dios estaba evitando contestar a sus oraciones. Otros dicen: si Dios quiere que lo tenga, me lo dará. Te ha sido dado en el Señor Jesús, pero debe hacer su parte para reclamarla. No intente hacer a Dios responsable de su escasez. Cuán desesperadamente necesitamos ver que Dios ya nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Segunda de Pedro 1:3. Dios no nos está ocultando nada. Él ya nos ha dado todas las cosas. Cuando Jesús murió, nos dio todo lo que necesitamos, pero es por el conocimiento de Él que aprendemos a aferrarnos a lo que se nos ha dado. Hace varios años, el Señor me llevó a un largo ayuno. Durante la última semana del ayuno, me registré en un hotel para poder estar a solas con Dios sin distracciones. Leí todos los pasajes del Nuevo Testamento relacionados con el amor en todas las traducciones que tenía. Empecé a ver a Dios bajo una luz totalmente diferente. Vi el amor como la base de todas sus acciones. Durante esa semana, Dios me permitió entrar de verdad en el camino del amor. Desde entonces, nunca me he preguntado si era la voluntad de Dios satisfacer cualquier necesidad que cualquier persona pudiera tener, porque Él nos ama tanto que siempre está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. El apóstol Juan dijo: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan 4:16. No importa cuánto le quiera a alguien, no tendrá ninguna importancia si no lo sabe y lo cree.
En su mayor parte, la humanidad no conoce ni cree en el amor de Dios. Al escudriñar las Escrituras, pídele al Espíritu Santo que derrame el amor de Dios en tu corazón. Pide el conocimiento de la revelación del amor de Dios. Como el apóstol Juan, necesitamos conocer y creer el amor que Dios nos tiene. Hasta que no nos arraigamos y nos cimentamos en el amor, tendemos a ver la fe simplemente como un medio para obtener algo de Dios. Pero una vez que somos capaces de ver el amor de Dios por lo que es, podemos ver su provisión como una expresión de su amor por nosotros. De ello se deduce que el fracaso en recibir la provisión de Dios es realmente un rechazo del amor de Dios. Durante años he deseado una gran fe y poder en mi vida. Cuando vi el amor de Dios tal como es, me di cuenta de que había estado buscando lo incorrecto. Conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Una vez que conocí y creí en el amor de Dios, la fe y el poder aparecieron también. El secreto para tener la plenitud de Dios es conocer el amor de Dios.